Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esta es una historia muy interesante. ¿Por qué digo que es una historia? Porque tiene todas las características de una historia. No es una parábola, no es una alegoría, sino fue un hecho que sucedió y que el Señor nos va a narrar. El Señor toma la vida de dos hombres. Seguramente, posiblemente Él los conoció, posiblemente Él vio lo que Él nos va a contar. Y el primer hombre es un hombre rico, que dice el pasaje que se vestía de púrpura. Y todos los días hacía banquete con esplendidez. Un hombre que vivía una vida súper abundante, súper próspera, lo que muchos de nosotros desearíamos tener. Y a la par el Señor pone la vida de un hombre aparentemente miserable, un hombre enfermo, un hombre con llagas, un hombre que no tenía ni siquiera para ir al médico, sino que su medicina eran los perros que venían a lamerle las llagas. ¿Usted alguna vez ha encontrado a una persona con llagas? Es una imagen triste eso. Yo me acuerdo que nosotros recibíamos a una persona que tenía una enfermedad y sus llagas supuraban y el olor era horrible. Cada vez que se ponía la ropa se le quedaba pegada a la piel. Cuando él se quitaba los cestos era una imagen muy fuerte. Era una persona que vivía en la calle, entonces no tenía la posibilidad de ir a la EPS, no tenía familia, no tenía quien le ayudara. Era una situación triste, lamentable. Y algo así es la situación que el Señor nos quiere mostrar en esta historia. Un hombre rico, pero también un hombre enfermo, pasando una situación muy lamentable. Pero el asunto no acabó ahí. Apenas nos está describiendo de quién nos va a hablar el Señor. Y mira lo que sucedió. Dice, ahí en el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces la historia es muy importante porque no solo el Señor quiere mostrarnos cómo vivió un hombre que vivió en esplendidez y cómo estaba viviendo el otro que estaba viviendo en miseria, sino la historia es muy trascendental. ¿Por qué es muy trascendental? Porque tiene la intención de mostrarnos más allá de la cortina de la vida. ¿Qué es eso? Jesús, como es Dios, no solo conoce la vida, sino conoce la muerte. No solo conoce lo que pasa a este lado de la cortina, sino también conoce lo que pasa al otro lado de la cortina. Lo que nosotros no vemos, Dios lo ve. Lo que nosotros no conocemos, Dios lo conoce. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso con el hombre que hay pasajes en las Escrituras que nos muestra lo que nosotros no vemos. Y una de las cosas que nosotros no vemos por ahora es qué sucede con la muerte. Es un misterio. Tanto que la palabra dice que es un enemigo que a muchos atemoriza porque no sabemos qué va a pasar con la muerte. Y Jesús nos muestra qué pasa con la muerte en este pasaje. Y por eso les decía, no es una alegoría, es un hecho que habla con nombres propios y con lugares propios. Entonces dice que el pobre murió. Y que inmediatamente murió, fue llevado por los ángeles a un lugar de descanso, que la Biblia en este pasaje llama seno de Abraham. Pero asimismo el rico también murió. Lo diferente es que este no fue llevado por los ángeles, sino que él inmediatamente muere, abre sus ojos y se encuentra en un lugar de tormento. O sea, que nos muestra la palabra hasta ahí, que después de la muerte hay dos lugares, no hay ni uno intermedio. Eso es doctrina
que se inventaron los hombres con la historia, pero no hay lugares intermedios. O la persona muere y va a un lugar de descanso, o la persona muere y va a un lugar de tormento. Pero el asunto no queda ahí, porque hubiera podido quedar ahí. Lo interesante es que vamos a escuchar qué dicen las personas que van a ese lugar. Hay gente que dice que la abuelita le habló, se murió y lo visitó y lo ha estado molestando, pero eso es mentira, porque dice la Biblia que cuando lleguen ahí, ninguno va a poder salir de ahí. Pero nos va a decir la palabra, ¿qué dicen allí? Si usted pudiera escuchar a su abuelito, a su tío, a su primo que murió, ¿qué estaría diciéndole? Este pasaje nos muestra eso. Dos casos sumamente opuestos, pero que son una gran enseñanza para nosotros que todavía estamos de este lado de la cortina, si se puede decir así. Entonces, escuchemos la conversación de ellos. Dice, entonces el rico dice, entonces él en el 24, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces no es que los hombres mueren y descansan, sino que por lo menos en este caso el rico inmediatamente muere, se encuentra en un lugar de tormento y se encuentra que las llamas lo están quemando y se encuentra que tiene sed y que quiere ser satisfecho así sea con un poco de agua, y se encuentra que él tiene la capacidad de hablar, tiene la capacidad de recordar, tiene la capacidad de suplicar. Y al ver de lejos a Abraham y a Lázaro que está en un lugar de descanso, le dice, Abraham, envía a Lázaro para que así sea con un poquito, con la punta de su dedo, enjuague mi lengua porque estoy en tormento. Qué palabras, ¿no? Qué palabras tan fuertes. Ahí se acabó los vestidos, ahí se acabaron los banquetes, ahí se acabó el placer, lo que el hombre disfrutaba y lo que con él se satisfacía. Se acabó. Se acabaron los banquetes, la abundancia, los vinos, la comida. Porque cuando los hombres se mueren, nada de eso se llega. Tremendo, ¿no le parece hasta este momento? ¿A usted no le parece esta historia muy tremenda? Dice, y refresquen agua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, una persona que muere, según lo que nos está diciendo Jesús y lo que decía Abraham en estos lugares, es que una vez una persona muere y es puesta en un lugar, no puede pasar de un lugar al otro. Así usted le pague misa. Ya a donde llegó. Usted no puede pasar de aquí allá, ni puede pasar de allá acá, mucho menos. Porque también la gente dice, no, que mi tía me está molestando. No se puede. Pero mira lo que dice el pasaje. Entonces le dijo, una persona que está en ese lugar de tormento, una persona que está en ese lugar de juicio, después de que ya ve que ella no puede hacer nada por sí misma, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que ella comienza a pensar? Mira lo que dice el hombre rico. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mira cómo reaccionó la conciencia de este hombre. Padre Abraham, que me ayuden a ver si puedo salir de acá. No puedes. Inmediatamente este hombre comienza a pensar, mis hermanos que no han venido, que todavía están vivos,
mis hermanos que todavía viven como yo vivo, por favor, Padre Abraham, que alguien les hable para que no vengan a este lugar. Que alguien les hable, por favor, envía a alguien que les testifique. Y mira lo que dice Abraham. ¿Qué cosas, no? Los impíos rogando que se les predique el evangelio. Pero ya cuando es tarde. Ya cuando es tarde, ya para él. Pero por lo menos que vaya y les testifique a mi familia. Y mira lo que dice Abraham. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Porque es muy interesante esta respuesta de Abraham, porque cualquiera que leyera el pasaje diría, Dios es comunista, a los ricos los condena y a los pobres los sacia de bienes. Como si el pecado hubiera sido ser rico. Y como si el asunto de ser consolado allá hubiera sido ser pobre y haber sufrido. Pero aquí Abraham nos muestra que el asunto no era que el rico fuera rico y Lázaro fuera pobre. Porque hay personas que no tienen la culpa de ser ricas, como tampoco hay personas que tengan la culpa de nacer en una cuna pobre. A veces Dios lo determinó así. Entonces, ¿dónde está el asunto? Abraham, que vaya y le abren a mi familia. Y Abraham le dice, ¿cuál es la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas que tienen, óiganlos. ¿Qué es lo que le está diciendo Abraham al rico? Ustedes como judíos, porque ellos eran judíos, tienen un libro. El libro donde se encuentran las palabras de Moisés y los profetas. Ese libro, o en este caso, este libro tiene la capacidad de salvarnos. Óiganlo. O sea, a ti no te salva el tener o no tener. Lo que te salvan son las palabras de este libro. ¿Y por qué lo que nos salva son las palabras de este libro? No van a perder el pasaje los que lo tienen. Pero leamos más adelante lo que el Señor Jesús dijo. Creo que en el capítulo como 26 el Señor dice algo muy importante. Cuando van de camino de Emaús, capítulo 24, en el verso 25. Jesús ha muerto, unos discípulos están renegando porque cómo fue que Jesús murió y ellos no entendían todo lo que había pasado, lo que estaba sucediendo. Y Jesús los recrimina. ¿Por qué? Y ahí en el verso 25 y les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué eran los que los profetas decían? No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara a su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Entonces es muy claro, ¿qué dicen Moisés y los profetas? Jesús nos está diciendo, desde Moisés y pasando por todos los profetas, el mensaje de Dios para los hombres es que iba a venir un Mesías Salvador y que gracias al sufrimiento de ese Mesías Salvador, Dios iba a otorgar perdón a los hombres, de tal manera que cuando los hombres se presentaran delante de Dios, pudieran ser personas perdonadas y pudieran ir a un lugar de descanso al encontrarse con la muerte. En resumen, el mensaje de la Biblia es Jesús muriendo por todos nosotros. Entonces, cuando Jesús le está contando la historia y Abraham le dice que lean a Moisés y a los profetas, es que puedan creer el evangelio de Jesús, que es de salvación para todos los hombres, sean ricos o sean pobres. Entonces, volvamos al pasaje, ahí a Lucas 16. Entonces, mira lo que dice el rico. Cuando el Señor le dice, miren, el asunto para llegar acá a un lugar de consuelo, si usted piensa en su familia y usted quiere que su familia se salve, la única manera que la persona sea salva es por la palabra de Dios. Y la palabra habla de Jesucristo y de su muerte. Ay, hermanos, que yo tengo un hijo que tiene problemas de alcohol, un hijo que es como borracho, un hijo que es mujeriego. ¿Cómo hacemos para salvarlo? La palabra. La palabra que testifica a Jesús, que cambia vidas, que saca a los hombres de la muerte
a la vida. No es una religión, porque este hombre practicaba una religión. Era judío, tenía la Biblia. El problema, ¿sabe cuál era? Que tenía la Biblia pero no la leía. Vivía para sus placeres, vivía para este tiempo. Vivía para llenarse la barriga, vivía para embriagarse, vivía para mujeres, vivía para todo lo que los hombres viven y nunca pensó que su vida tenía un poco más de trascendencia. Y se encontró con la muerte. ¿Cuántos años tenía? 50, 40, 30, la Biblia no lo dice. Porque lo único que uno necesita para encontrarse la muerte es estar vivo. ¿Ah? Usted puede salir en este momento y se descuidó, no miró la venida de un carro. Una enfermedad en una semana se lo puede comer a uno vivo, hermanos. Una tragedia, un robo o un paro cardíaco. Y eso le sucede a ricos, a pobres. Para morir, ¿qué necesitamos? Pero el problema no es lo que pasa con la muerte. El problema es a dónde vamos a ir después de la muerte. Si usted en este momento lo encontrara la muerte, ¿quién es usted, Lázaro o el rico? Mira lo que dice el rico. En el verso 26, perdón. En el 29 dijo: Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Mira lo tremendo. Si se trata de leer la palabra y escuchar la palabra, no, padre, mis hermanos, no. ¿Qué está mostrando, hermanos? Que este hombre conocía la dureza y la rebeldía de sus hermanos ante la palabra de Dios. Si le hubiera dicho otra cosa, de pronto le hubiera pensado, hubiera dicho, sí, de pronto sí, mis hermanos. Pero si es de oír la palabra de Dios, no, padre Abraham. Qué tremendo, ¿no? Porque hay personas que uno sabe, hasta familiares, amigos, conocidos, que uno dice, es solo por creer la palabra de Dios. Pero si es solo por creer la palabra de Dios, este no se va a salvar. Porque si algo que lo caracteriza es la profunda rebeldía que él tiene hacia el libro. Tremendo, ¿no? Y es en este libro que se encuentra el camino hacia la salvación. Si usted es una persona renuente al libro y a lo que le dice el libro, usted es una persona que posiblemente nunca encuentre el camino a la salvación. Porque Dios se reveló a través del libro. No hay otro camino, porque el libro nos presenta a Jesús muriendo por nosotros para salvarnos. Mira, la conversación no termina ahí, sigue. Dice en el pasaje siguiente: entonces él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mire lo tremendo. Póngase usted a pensar lo que este hombre le está diciendo. Imagínese que una persona fallece, un amigo suyo. Tiene un accidente y muere, lo enterramos. Pero ya en el velorio, después de 3 días, el muerto está así y abre los ojos y se levanta. Y el muerto comienza a decirle a usted, tenga cuidado, arrepiéntase, el infierno es real. Y usted, después de haberlo visto muerto, blanco, pálido, ya velándolo, no, pues usted escucha ese testimonio y lo traemos el domingo a que les testifique a todos. Claro, imagínese un muerto. Yo tuve un familiar que fue a una reunión cristiana. No le estoy mintiendo, fue real. Un hombre sin un pie. Y comenzaban a orar los hermanos. Y él comenzó a ver cómo le crecía el pie. Así, en vivo, así. Le creció el pie. Entonces uno dice,
El que vea eso se convierte. El que vea eso se convierte. No. Usted puede ver una persona resucitar de la muerte, que no puede haber un milagro más espectacular. Pero si usted es una persona dura y rebelde a la palabra de Dios, ni siquiera un asunto así lo va a convencer. Porque eso es lo que va a decir Abraham. Mire lo que dice Abraham. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. ¡Qué tremendo! O sea, mira lo que está diciendo Abraham. Si sus hermanos, porque le están hablando de los hermanos, ¿no? De este hombre. Si sus hermanos no se arrepienten a la voz de los profetas y a la voz de Moisés, aunque vean los milagros de los milagros, nunca van a creer. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era la súplica? Que alguien les testifique. Que alguien les testifique. Entonces, para ir avanzando, quiero leer algunos pasajes de Hechos de los Apóstoles, cómo Dios en su misericordia, por los que aún estamos vivos, Dios permitió que el testimonio de él les llegara a algunos. Esto que pidió Abraham no se le cumplió, el rico. Pero vamos a leer casos donde Dios en su misericordia envió su testimonio. Y vamos a ver cómo algunas personas, como lo vemos acá, fueron salvas por la fe, aunque fueran pobres. Entonces vamos a leer Hechos de los Apóstoles. Hay varios casos que podemos leer muy interesantes, pero vamos a leer así, sean unos por encima. Hechos capítulo 8, verso 34. A leer la historia de un eunuco, de un etíope, eunuco. Este hombre era un hombre religioso, tan religioso que venía de una nación muy lejana hasta Jerusalén a hacer una serie de rituales en la época de las fiestas. Como hoy la gente que de pronto hasta cierta ciudad porque es Semana Santa y va a ser religiosa. La gente religiosa muchas veces. Pero en medio de esa religiosidad, Dios le envió un mensajero al eunuco. El mensajero se llamó Felipe. Entonces, dice, ahí en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces mira, la historia es interesante. Un eunuco encargado de los tesoros de una reina. Este también era rico. Imagínense. Era el servidor de una reina. Y él era el encargado de los tesoros. Pero mira la situación de este. Este no venía, aunque venía a practicar una religión. ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Leyendo el libro. ¿Cuál libro? Estaba leyendo las Escrituras. Estaba leyendo la Biblia. Pero a veces, leyendo la Biblia, Dios, que conoce nuestros corazones, en su misericordia, nos pone personas en el camino para hablarnos. ¿Ah? ¿Para qué? Porque a veces, ¿saben qué puede pasar? Que usted lea el libro y no lo entienda. Mira lo que sucedió acá en este caso. Dice: y acudiendo Felipe, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mira esa frase tan interesante. O sea, él está leyendo la Biblia.
Y se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Porque hay gente que tiene hasta una religión cristiana y tienen una Biblia y a veces hasta la leen. Pero el problema es que a veces leemos pero no entendemos. Pero Dios sabe que estamos leyendo y en su misericordia le pone a Felipe. Y Felipe le dice, ¿entiendes? Y él, siendo muy sincero, digo, no entiendo. ¿Cómo yo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Y saben que ese es uno de los pasos próximos a la salvación? Señor, no entiendo. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique, Señor? Que alguien me explique, Señor. Y Dios le puso quien le explicara. Qué cosas, ¿no? Qué bueno que Dios no solo nos dejó el libro, hermanos. Es que eso es muy tremendo. Dios le dijo por Abraham al rico, el libro tienen que lo lean. Pero a veces no solo tenemos el libro, tenemos personas que nos lo explican. Es precioso. Dios en su misericordia no solo nos dejó el libro, sino hay personas que nos lo explican. Porque es que hay algo que dice la Biblia. Dios no quiere la condenación del impío. El rico llegó al lugar del tormento aunque Dios no lo quería. ¿Por qué llegó allá? Porque en su corazón endurecido eso escogió. Pero no era la voluntad de Dios. Y dice, y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Mira la actitud del eunuco. O sea, no tengo quien me explique. Pero le dice a Felipe, pero si tú me puedes explicar, siéntate aquí conmigo. O sea, tenía disposición para escuchar. ¿Y qué pasó? Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que los trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está leyendo Isaías 53 y el eunuco comienza a leer esa profecía y dice, mira lo que le pregunta a Felipe. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? O sea, ¿quién iba a ser quitado? ¿Quién iba a ser humillado? ¿Quién iba a sufrir por los pecados de los otros? ¿Era el profeta o quién era el que iba a ser? Entonces Felipe, por el Espíritu Santo, comienza a decirle, mire, lo que decía el profeta era de Jesús. Jesús iba a ser humillado, Jesús iba a ser crucificado, Jesús iba a resucitar y gracias a su muerte íbamos a ser justificados. Era de Jesús que hablaba el libro. Porque el libro no habla de María, no habla de María. El libro habla de Jesús, no habla ni siquiera de Pablo, de Pedro. El libro habla de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Antes, cuando no había venido, las profecías hablaban de cuando viniera. Una vez vino, el libro habla de lo que Él hizo, los evangelios. Y después de los evangelios nos habla de los acontecimientos posteriores de aquel que creyeron en aquel que vino. Sí, el libro es cristocéntrico. Y Apocalipsis nos habla desde que Él volverá. Entonces le dice Felipe al eunuco, hablas de Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Una persona no puede encontrar salvación fuera de Jesús. Solo hay un nombre dado a los hombres para que los hombres sean salvos. Es el nombre del Señor Jesucristo. Dice así Pedro en otros pasajes. Entonces dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesús anuncia una cosa, que Jesús murió, que Jesús resucitó y que los que creen en Él deben identificarse públicamente, y el camino para esa identificación pública de lo que han creído en su corazón es el bautismo. Entonces el eunuco apenas escucha el evangelio y dice, yo creo, y aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Mira cómo el evangelio trabaja. Entonces, ¿qué salvó al eunuco? ¿Que era el tesorero de la reina? No. Las palabras de Isaías, explicadas por Felipe y creídas de todo corazón.
y lo llevaron a obedecer el evangelio. ¿Qué fue la obediencia en el evangelio en ese momento? Bautizarse. No es que no que seamos salvos por bautizarnos, pero es lo normal que si hemos creído en Jesús, en su muerte, sumerjámonos en las aguas. Y si creemos en su resurrección, bauticémonos públicamente. Ese es este caso, ¿no? Y mire lo tremendo, uno nunca debe forzar un bautismo, porque el verdadero creyente, él mismo va a tener el deseo y la intención de bautizarse. Mira que él es el que pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si hay agua y has creído de tu corazón, ¿qué impide? Y dice, 8:38, dice, entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, creo que Él es mi Salvador, creo que Él murió por ti, creo que lo que Él decía, la palabra se cumplió en Él, yo creo. Yendo, y dice, y mandó parar el carro. O sea, era ese hombre no iba solo, iba una caravana. Es que era el servidor de una reina, una caravana por ahí de unos 10 o 30 soldados, con carros, con caballos, con dinero. Era un hombre importante, no era cualquiera. No cree que iban solo ellos dos, no, él iba con gente. Manda parar el carro, mira lo tremendo. Y dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió, ¿qué? Gozoso su camino. Entonces, esa es una primera historia de cómo el evangelio llegó a uno. Lo que rogaba el rico, le sucedió a otro rico en la tierra. Pero un rico que no tenía un corazón duro ni rebelde a la palabra de Dios. Ahora miremos el caso de otro rico. Más adelante, está como en el capítulo 20. Un rey, creo que está en el capítulo 21, 20. Del mismo Hechos. Hechos 24. Dice, el contexto es que Pablo está en la cárcel y lo están juzgando. Entonces lo ponen a juzgar frente a un rey, se llama Félix el rey. Y Pablo comienza a contarle todos sus testimonios, no lo podemos leer porque es muy largo. Pero Pablo cuenta su conversión y por qué está siendo preso. Y Félix era un rey importante en la época. Y al final mira lo que dice Félix, ahí en el Hechos 24, verso 24, dice, algunos días después viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, todo lo que nosotros estamos escuchando, Pablo se los dijo. Todo la fe en Jesucristo. Todo lo que hemos leído y mucho más, porque si había alguien que conocía el evangelio era Pablo. Pablo hace unas disertaciones sumamente ricas y preciosas, uno las puede leer en otros pasajes. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, o sea que va a haber un juicio, decía Félix. Y mira lo que sigue diciendo, del dominio propio. O sea que yo una vez me convierta tengo que dominarme, o sea que ya no puedo entrarme a los placeres, ya no puedo seguir pegando, ya no puedo seguir emborrachándome, ya no puedo hacer esto. Decía Félix, ¿no? Que él comenzó a discutir con Pablo. O sea, no le gustó escuchar que va a haber un juicio. No le gustó que le dijeran que tenía que dominarse, porque eran personas entregadas a sus placeres. Y del juicio venidero, en vez de Félix convertirse, dice que ¿qué pasó? Félix se espantó. No le gustó que Pablo le hablara esas cosas, le pareció un mensaje muy difícil de oír. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. O sea, Pablo estaba siendo juzgado, entonces Félix al escucharle dice, no, cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix pensaba que le estaba dando una oportunidad a Pablo. Lo que Félix no entendió era que la oportunidad era para él.
Porque aunque Pablo estaba en cadenas, era libre. Pablo era libre. El que era esclavo de sus pasiones y que estaba sentenciado verdaderamente a un juicio era Félix. Pero Félix no lo entendió. Entonces Félix le dijo, no, otra oportunidad te escucho. Y mira lo que dice el pasaje siguiente. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Esa es la intención. O sea, no lo soltó ni lo condenó porque lo estaba presionando, porque lo que quería era que Pablo le pagara para que lo sacaran de la cárcel. O sea, ¿qué estaba buscando Félix? Dinero. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios le da a los hombres lo que están buscando. Eso sí. Ese hombre rico tuvo riquezas, hermano. Eso era lo que él buscaba. Y lo encontró. Pero lo tremendo de las riquezas es que no le dan vida eterna. Sí, no le dan vida eterna. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros, ¿qué estamos buscando? Porque hay gente que llega a un lugar, dos personas llegan al mismo lugar y llegan y, yo me encontré con Dios, qué lindo todo. Y uno escucha al otro, no, esos cristianos son mentirosos, hipócritas. Y llegaron al mismo lugar. ¿Por qué uno se encontró una cosa y el otro otra cosa? Cada uno encuentra lo que está buscando. Cada uno encuentra lo que está buscando. Entonces una vez se le acercaron dos hombres a Jesús. Y lo primero que él les dijo fue, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? El eunuco estaba en Jerusalén buscando al Señor, que leía la palabra y estaba interesado. Y lo que él buscó, eso encontró. Eso encontró. A veces nosotros debemos preguntar, ¿qué estamos buscando? Félix buscaba plata y no la encontró. Y dice, mire, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pablo, venga, a ver, hable. Y Pablo otra vez. Bueno, váyase, ya otro día lo vuelvo a escuchar. Venga otra vez, hable, váyase. Y Félix no se daba cuenta que aunque él estaba jugando con Pablo, Pablo le estaba dando un testimonio que podía salvarlo. Yo creo que aún esa locura de Félix era misericordia de Dios permitiéndola. Porque es que imagínense cuántas veces y cuántas cosas le pudo hablar Pablo en esa situación a Félix. ¿No? Yo me imagino. Dios llevó a Pablo a la cárcel solo para testificarle a este hombre. Pero aún así este hombre no creyó. Y hay uno más adelante, otro rey, que se llama Agripa. Y Agripa también es puesto, y Pablo le da testimonio. Pablo cuenta todo su testimonio ahí en el 26. Entonces dice ahí en el verso 24. Diciendo él estas cosas, o sea, Pablo contando su testimonio, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, que era el otro rey, el que lo tenía cautivo, dice, Festo dijo a gran voz, ¿estás loco, Pablo? Porque eso es lo que la Biblia dice, que a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Entonces Pablo da el testimonio y Festo llega un momento que ya no aguanta y dice, Pablo, estás loco, ¿qué es lo que nos estás diciendo? Que eso de la otra vida y que Jesucristo resucitó y que hay vida después de la... Estás loco. Y mira lo que le dice Pablo. Mas él dijo, no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, lo que estaba hablando Pablo no era algo secreto.
Era algo que ya conocían todos los hombres y lo conocían por las Escrituras. Y Agripa, a diferencia de los otros que estaban ahí, Agripa sí conocía las Escrituras. Entonces mira lo que le pregunta ahora Pablo a Agripa. ¿Crees, oh Agripa, a los profetas? O sea, mira lo que dice Pablo. En medio del discurso de Pablo, mira a Agripa, le dice al rey: Agripa, ¿crees lo que dicen los profetas? Y como Pablo lo conocía, Pablo mismo responde: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¡Qué respuesta! O sea, Agripa se vio como que: Pablo, por poco me convence. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Acuérdense en la historia que estábamos leyendo, que alguien les testifique. Y ahora tenemos a un hombre testificándole a tal punto que ya lo tenía casi convencido. Le faltó un poco. Le faltó un poco para creer. Le faltó un poco para bautizarse. Le faltó un poco para entregar su vida a Cristo. ¿Usted no ha escuchado a esa persona? Ah, sí, yo fui. Y estuve escuchando y muy interesante. Y me iba a bautizar. Pero ahí en ese poco se arrepintió. Se echó para atrás. Y ese poco es suficiente para que se condene perpetuamente. Por un poco se convierte en cristiano y todo lo que eso significa, hermanos. Qué cosas, ¿no? Por un poco, dice Agripa. Y mira lo que le responde Pablo. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, porque bueno, nosotros estamos resaltando los reyes que están ahí, pero eso había toda una corte, y en esa época los juicios eran públicos, y una de las características que tenían los romanos, así como los griegos, es que les encantaba asistir a los juicios públicos. Eso era un espectáculo. Entonces, mira lo tremendo. Pablo no solo está testificando delante de Agripa o de Festo, sino que ahí había un montón de gente. Y a veces uno le está hablando a uno. Una vez nos pasó así. Nos invitaron a una casa, especialmente para compartirle a una persona. Entonces teníamos la persona así de frente y comenzamos a hablarle. El evangelio. A lo último la persona no creyó, pero cuando volteamos a mirar, había un familiar que estaba por allá atrás. Y eso con los ojos llenos de lágrimas escuchando. Y nosotros creyendo que le estábamos hablando a este, pero no, en realidad era el otro, que ni lo habían invitado. Llegó así de... Y para ese también para el que le estábamos hablando. Pero uno no sabe a quién le está hablando, le estará hablando el Señor en este momento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Solo el Señor sabe por qué nos ha reunido hoy acá a leer su palabra. Porque algo yo pensaba hoy en esto. Nosotros hoy asociamos mucho la predicación en el púlpito, en la iglesia, pero Jesús enseñaba así, hermanos. Jesús se sentaba en la playa, en una barca, llegaba la gente y comenzaba a hablarles. En las calles, en las plazas. Así el Señor convenció y así creyeron muchos, ¿no? Mira lo que le dice Pablo a Agripa. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Aún nosotros estamos oyendo lo que Pablo dijo ese día. Fueseis hechos tales cual yo soy. Excepto estas cadenas, o sea, fuesen hechos cristianos como era Pablo, salvos, libres, hijos de Dios como era Pablo, nacidos de nuevos. Y mira lo tremendo, no solo Pablo, aún el rico en su condenación hubiera querido que todos los que estamos acá hoy oyendo no lleguemos al lugar que él llegó. Y no solo Pablo y aún los que están en condenación, sino Dios mismo. Dios desea que los hombres sean salvos, dice la palabra.
y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es una persona, la verdad es Jesús. Y el testimonio de ese Jesús está aquí en la Biblia. Terminamos, o mi parte, leyéndoles un pasaje en el libro de Proverbios. En el capítulo 1 del libro de Proverbios. Vamos a leerlo desde el 20. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría en el libro de Proverbios es una persona, que más adelante sabemos que es Cristo, el verbo de Dios. Pero mira lo que dice Salomón: la sabiduría clama en todo lugar. Y esto lo vivían los judíos. Este hombre que estaba en el lugar de tormento vivía en una ciudad donde en el templo se leían la ley y los profetas. Las sinagogas se leían. Por las calles la gente discutía de eso. O sea, no era un mensaje ajeno a él. Era un mensaje muy conocido. Y mira lo que dice. Pero ¿dónde está el problema? En el 22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Entonces, hay cosas que son importantes y trascendentales, pero a la gente no le interesa. Y son importantes. Y lo triste es que a la gente le gusta lo simple, lo vano. Venga, le cuento un chiste. Dice: prendemos sábados felices y todos. Y son puras cosas vanas. Que el día que eso no beneficien en nada a mi alma. Pero lo que es importante, lo que es trascendental, eso sí no nos interesa. Hoy en día los programas que más tienen rating en nuestro país son los programas de chismes. ¿Sí? A la gente le gusta escuchar los chismes. Cosas que no tienen nada de valor, pero la gente es feliz con eso. No los chistes, los chismes, imagínense. Tremendo, ¿no? Y dice: y los burladores desearán el burlar. ¿Sí? Gente que es burlona, gente que es irrespetuosa con las cosas de Dios, la palabra, y les gusta burlarse. Y los insensatos aborrecen la ciencia. Pero mira lo que el Señor dice: volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. O sea, ¿qué pide el Señor a los hombres? Que se vuelvan a las palabras de Él, a la reprensión de Él. Pero mira el juicio que viene, que esa es la parte donde yo quería llegar. Dice en el 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. O sea, no fue que el Señor no llamara, no fue que el Señor no extendiera la mano, dice. Además, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. O sea, personas a las que el Señor las habló, las reprendió, las llamó, pero ellos una y otra vez resistieron. Entonces mira lo que le sucedió al rico después. También yo me reiré en vuestra calamidad. O sea, mira, yo te llamo, yo te busco, yo te insisto, yo te hablo. Digamos en el caso del rico. O sea, el rico era más culpable porque había recibido no solo beneficios económicos en su vida, sino tenía la posibilidad de conocerle a Dios. Seguramente Dios le había hablado muchas veces. Y aún así el rico no quiso. Entonces una vez viene la muerte, el rico clama: ayúdame, Señor, ayúdame. Y ahora el Señor le dice: ahora así como tú me desechaste, ahora yo te desecho a ti. O sea, la manera como tú respondiste al evangelio de mi Hijo Jesús, de esa misma manera hoy yo te respondo a ti. Parece tremendo, ¿no? Mira los versículos que siguen diciendo: y me burlaré cuando viniere
lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán y no me hallarán porque aborrecieron la sabiduría. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Cuándo es el tiempo de volvernos a Dios? Hoy. El día que oímos, el día que Él nos dijo, mira, te estoy hablando, es ese día que Dios espera. Porque cuando nosotros resistimos esa voz, cuando nosotros resistimos ese llamado, de alguna manera yo me estoy alejando de la voluntad de Dios. Entonces Dios me habla y yo no quiero, entonces yo me alejo. Dios me habla y yo no quiero, entonces yo me alejo. Entonces llega un momento que ya Dios en su juicio, en vez de dejar que yo me aleje, ¿qué hace? Me empuja. Y ya cuando yo caigo allá, donde no puedo ser librado, donde la muerte y las entrañas de la muerte atrapan mi vida, dice la palabra, yo clamaré y no seré oído. Yo pediré ayuda y no seré auxiliado. ¿Por qué, Señor? Porque yo te hablé. ¿Y qué? No quisiste oír. Entonces la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día, no sabemos qué pase mañana. Pero si usted hoy ha oído el Evangelio, si usted ha entendido algo, dice la palabra, no endurezca su corazón. Como Israel, que tentaron al Señor en el desierto una y otra vez. Entonces, qué bendición poder estar acá, poder leer la palabra y que podamos escucharla. Pero no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. Porque mire, usted puede decir, no, pero es que hubo un día, yo me pongo a meditar en este pasaje, hubo un día que un hombre enfermo, lleno de llagas, que el perro le lambía las llagas, miserable, sin que lo ayudara. Hubo un día que el evangelio llegó a ese hombre miserable, y ese hombre en su condición miserable creyó. Y nunca se sanó, murió en su enfermedad. Pero su fe fue para salvación. Y hoy en día ese hombre se encuentra descansando en un lugar de reposo y de descanso. Amén. Lázaro se llama, hasta podemos saber el nombre. Cuando lleguemos al cielo vamos a preguntar, ¿cuál es Lázaro? ¿Cuál es Lázaro? Y en los brazos del Padre Abraham. Y está con nuestro Padre Abraham. Si usted fuera hoy, ¿cuál de los dos sería usted en la parábola? No es una parábola, en la historia. ¿Lázaro o el rico? El Señor nos ayude y tenga misericordia. Vamos a orar, le doy gracias al Señor por haberlos conocido, por permitirme compartirle la palabra hoy. Amén. El Señor les bendiga y ojalá puedan seguir estudiando el libro y ojalá lo puedan entender y puedan conocer al que lo escribió, a Jesucristo. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta reunión, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Tú los conoces por nombre, Señor. Tú pudieras contarnos la historia de cada uno desde el vientre de su madre hasta el día de hoy, Señor. Oramos por ellos, Señor, por los que aún no te han conocido, Señor. Oramos porque tú quieres que sean salvos, Señor, y vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, quede guardada en los corazones, que la puedan meditar, Señor, y que tu palabra, Señor, produzca, Señor, un fruto genuino en aquellos que la han recibido de todo corazón. Señor, bendice estas reuniones, bendice este tiempo que tienen nuestros hermanos acá, Señor. Que tu presencia, tu bendición, tu palabra y tu luz sea sobre los que han oído y seguirán oyendo, Señor.
tu testimonio en este lugar, Señor.